Llegamos hoy al final del capítulo 11 de Josué, y vamos a considerar brevemente el resumen de las conquistas y la conclusión de la jefatura de Josué en la guerra. Leamos los últimos versículos de este capítulo 11 de Josué, los versículos 18 al 23. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y lo entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. La campaña de Josué en el norte no fue tan exitosa como la campaña en el sur. La campaña del norte fue una lucha larga y severa, pero por fin terminó. Josué descansó de las guerras. Había sido general de los israelitas durante 40 años. Y pasamos ahora al capítulo 12. En este capítulo encontramos los 2 reyes que Moisés derrotó y cuyos países conquistó. Y los 31 reyes al otro lado del Jordán que fueron derrotados por Josué. Este capítulo es un diario de las campañas de Josué. Los 24 versículos de este capítulo 12 catalogan a los reyes derrotados. Moisés conquistó los territorios al oriente del Jordán, y aquellos al occidente del Jordán fueron conquistados por Josué. La lectura de la lista de los reyes de Canaán no es muy conmovedora y tiene muy poca importancia espiritual. Sin embargo, muestra la importancia que el Dios del universo da a un detalle así como este. Uno creería que Dios trataría constantemente con los puntos grandiosos, pero Dios es un Dios muy práctico. A veces nosotros vacilamos en llevar a Dios en oración muchos de los problemitas de nuestras vidas. Pero Él quiere saber acerca de cada problema, de cada cosita por más pequeña que sea. Este capítulo puede que sea de poco interés para nosotros, pero no es así para Dios. Hizo un registro de todos estos reyes que se entregaron a Josué. Dios, amigo oyente, tiene interés también en los detalles de nuestras vidas. Comencemos leyendo el primer versículo de este capítulo 12 de Josué. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón, y todo el Arabá al oriente. Un profesor de esos modernistas y liberales preguntó hace años al Dr. Magee, quien es el autor de estos estudios bíblicos, y le dijo, ¿cree usted que la Biblia sea literal? La contestación del Dr. Magee fue, y todavía es, que sí. El profesor le dijo entonces, ¿cree usted que Dios lleve la cuenta de mis actos en el cielo y que algún día me juzgará según esa cuenta? Una vez más, la respuesta del Dr. Magee fue afirmativa. Dios está llevando la cuenta. Y Josué capítulo 12 es una cuenta de los reyes conquistados. No sabemos nada en cuanto a estos reyes, pero Dios sí lo sabe todo. Amigo oyente, hay 2 libros, el libro de las obras y el libro de la vida del Cordero. Y el nombre suyo está escrito en uno de estos 2 libros. Se escribe en el libro de la vida del Cordero cuando usted, amigo oyente, confía en Jesucristo como su Salvador personal. Su nombre nunca se hallará escrito allí mediante su propio esfuerzo. Si su nombre se encuentra en este libro, usted va al cielo. También existe el libro de las obras, y registra los detalles de todo lo que usted haya hecho en este mundo. Les dará mucha pena a muchos cuando descubran que lo único que hicieron fue dar un vaso de agua fría que no les costó nada. Amigo oyente, Dios sabe todo en cuanto a sus obras, y Él lo tiene todo escrito, pues es de interés para Dios. Esto añade una verdadera dimensión a la vida, ¿no le parece? Y pasamos ahora al capítulo 13 de Josué. Tenemos aquí en este capítulo 13 los límites de la tierra que queda sin conquistar.
la herencia de las 2,5 tribus, la herencia de Leví y la muerte de Balaam. Este capítulo revela que toda la tierra no estaba ni había sido poseída. Comencemos pues leyendo el primer versículo de este capítulo 13 de Josué. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, Tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Hemos llegado al capítulo 13 de Josué. Hay 24 capítulos en este libro. Josué ya es viejo y entrado en años. No podrá guiar a los hijos de Israel por mucho más tiempo. Es el líder que Dios usó para tomar posesión de la tierra, pero las guerras ya se han terminado. Josué tenía 80 años cuando Dios le llamó, y ahora tiene unos 120 años. Había guiado a Israel por 40 años. Parece que el tiempo ha pasado más rápido desde que Josué se hizo cargo de los israelitas. La jornada por el desierto, hablando comparativamente, parecía ser larga y fastidiosa. Moisés sabía muchísimo en cuanto al desierto. Él había pasado 40 años en el desierto de Madián y 40 años guiando a los israelitas a través de aquel territorio árido. No es extraño, pues, que dijera las siguientes palabras allá en el capítulo 1 de Deuteronomio, versículo 19. Y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Ahora Israel está ya en la tierra que fluye leche y miel. Están tomando sus posesiones. El tiempo va volando. El tiempo no pasaría tan despacio para algunos si estuvieran viviendo una vida para Dios. Cuán rápido se va el tiempo cuando uno está sirviendo a Dios. Ahora, al parecer, a Israel le va bien. Los israelitas entraron en la tierra y llegaron hasta el mismo centro. Conquistaron el sur y avanzaban para conquistar el norte. Pero Josué capítulo 13 y versículo 1 nos dice que quedaba aún mucha tierra por poseer. Amigo oyente, después de hacer un trabajo tremendo, esto continuará siendo cierto en cuanto a usted y en cuanto a mí. Ha sido verdad en cuanto a todo siervo de Dios. Nunca logrará hacer todo lo que quiere hacer. El apóstol Pablo, escribiendo a los Filipenses, dice en el capítulo 3, versículo 12 de esa carta, No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Dios le había dicho a Josué que todo lugar que pisara la planta de sus pies sería de ellos. Sin embargo, ellos no marcharon sobre toda la tierra. Y nunca nos será posible, amigo oyente, apropiarnos de todas nuestras posesiones espirituales. Hay algunos santos que creen que las han poseído todas. Creen que no hay nada más que ellos puedan aprender o hacer. Están satisfechos con la vida que viven y no tienen ningún deseo de proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo allá en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Ahora, la comisión de Josué ha terminado ya. Ya no es el general Josué. Su próxima responsabilidad es la de repartir la tierra, y especialmente cerciorarse de que las promesas de Moisés a las 2,5 tribus sean confirmadas. Leamos los versículos 7 y 8 de este capítulo 13 de Josué. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés, porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán al oriente, según se la dio Moisés, siervo de Jehová. La comisión de Josué, como lo vimos allá en el capítulo 1, versículo 6, no solamente incluía el sojuzgamiento de la tierra, sino también la repartición de ella. Asignó no tan solo aquellos territorios de Canaán, que ya habían sido conquistados, sino también aquellos que todavía debían ser conquistados, debían ser tomados. Y bien, esto nos lleva ahora al capítulo 14. En este capítulo, las 9 tribus y la media tribu reciben su heredad por sorteo. Caleb, por privilegio, recibe a Hebrón. En este capítulo 14 se le da Hebrón a Caleb, quien nació como esclavo y que era compañero de Josué. Estos dos hombres eran los únicos espías que dieron un informe favorable. Según este capítulo 14, versículo 11, Caleb había descubierto la fuente de la juventud. Tenía primero fe para olvidarse del pasado. En segundo lugar, tenía fe para hacer frente a la realidad.
y en tercer lugar, tenía fe para hacer frente al futuro. Leamos, pues, los primeros 2 versículos de este capítulo 14 de Josué. Esto, pues, es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés que se diera a las 9 tribus y a la media tribu. Desde Dan, en el norte, hasta Beer-seba al sur, se reparte la tierra entre las tribus. Rubén, Gad y la media tribu de Manasés quedan a la orilla oriental del río Jordán. Luego, empezando en el sur y siguiendo hacia el norte, tenemos las tribus de Simeón, Judá, Benjamín, Dan, Efraín, Manasés, Isaacar, Zabulón, Neftalí y Aser. Pasemos ahora al versículo 5 y leamos hasta el versículo 8 de este capítulo 14 de Josué. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo, Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Caleb era un hombre que cumplió siguiendo a Jehová su Dios, como dijo él mismo. Y amigo oyente, si usted quiere saber una receta para tener una vida larga y buena, aquí la tiene. Versículos 10 y 11 de este capítulo 14 de Josué. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Cuál era mi fuerza entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir, y para entrar. Caleb tiene ahora 85 años. Y todavía le es posible decir que está tan fuerte como el día en que Moisés le envió a Canaán como espía. Durante la jornada por el desierto, todos los de la generación de Caleb que salieron de Egipto murieron, excepto Caleb y Josué. Estos hombres, junto con 10 espías más, trajeron informes con respecto a la tierra de Canaán. La pregunta era, ¿le sería posible conquistar la tierra a Israel? Josué y Caleb creyeron que con la ayuda de Dios, Israel podría salir victorioso en la conquista de la tierra. Los otros 10 espías vieron gigantes en la tierra y querían volver a Egipto. Querían volver a la esclavitud, las ladrilleras, los látigos de los capataces, las cadenas, los hierros y las prisiones. El Señor Jesús dijo allá en el capítulo 9 del Evangelio según San Lucas, versículo 62, Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El Señor no hace ningún arreglo para que usted reniegue cuando le da a usted una tarea que hacer. Dios había llamado a Israel a entrar en la tierra de Canaán, y Caleb creyó que podían conquistar esa tierra. Muchos hermanos hoy en día, si pudieran hablar con Caleb, dirían, mi hermano Caleb, ¿no es terrible andar por allá en ese desierto? Y Caleb probablemente les respondería, claro que hace muchísimo calor, pero he estado pensando en esas uvas que vi en Escol y en la ciudad de Hebrón, la cual a mi padre Abraham le gustó muchísimo. Deseo tener ese lugar para mí mismo, y allí es a donde voy. Caleb, aún en el desierto, podría pensar en el futuro. Tenía una gran esperanza, y ésta lo mantuvo joven. No se envejeció en el desierto. Los demás de su generación murieron en el desierto, mientras Caleb disfrutó de toda bendición espiritual que era suya en el Señor. Amigo oyente, permítanos preguntarle, ¿disfruta usted de toda bendición espiritual que Dios tiene para usted hoy en día? Usted dirá, tengo muchos problemas. Bueno, sabemos que los hermanos tienen muchos problemas durante el curso de sus vidas, y simpatizamos con ellos, pero debemos acudir a nuestro Señor, a Él, que ha prometido estar con nosotros en todo tiempo. Ahora, debido a que Caleb creyó a Dios, y era un hombre de fe, él pudo decir aquí en el versículo 12, Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas.
Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Usted recordará que cuando estudiábamos el Génesis, vimos que Abraham fue a Hebrón, que significa comunión. Era un lugar de comunión. Caleb tenía comunión con Dios y ahora quiere residir en Hebrón. Leamos ahora los versículos 13 y 14. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Amigo oyente, algún día recibiremos nuestra recompensa. Y no seremos recompensados según la gran cantidad de trabajo que hayamos hecho para Dios, ni según nuestra prominencia ni popularidad. Lo importante será si hemos o no hemos cumplido siguiendo a Jehová nuestro Dios. Sí, había gigantes en Hebrón, pero era el mejor sitio, y Caleb, un hombre de Dios, tomó posesión de ella. Amigo oyente, que prosiguiéramos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo. Y bien, llegamos ahora al capítulo 15 de Josué. En este capítulo tenemos los límites del territorio de Judá. La parte de Caleb, Otoniel toma a Acsa por mujer, las ciudades de Judá y los jebuseos no son conquistados. En este capítulo llegamos al lugar donde la tierra en realidad se reparte. Veremos el territorio de Judá en la tierra prometida. En el capítulo 14 dimos una ojeada a Caleb. Lo que mató a los demás de su generación en el desierto hizo fuerte a Caleb. La piedra sepulcral llegó a ser su estriberón. Ellos envejecieron, pero él se puso más joven. Había gigantes en la tierra, y los otros temblaron. Se creían ellos mismos como langostas. Y Caleb se hubiera creído langosta también, pero sabía que Dios estaba a su favor. Su corazón estaba libre de temor. Martín Lutero dijo en una ocasión, uno con Dios constituye una mayoría. Y Caleb sabía que Dios era mayor que los gigantes. El apóstol Pablo dijo en su carta a los Filipenses capítulo 3 versículo 13, Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Caleb, así como Pablo, tenía esperanza en cuanto al futuro. Adoniram Hudson era misionero en Birmania. Por 12 años laboró en esa tierra sin lograr ningún convertido. Su junta misionera, que ni aún sospechaba la situación, ni se daba cuenta de la gran obra que desempeñaba el misionero, le mandó una carta diplomática sugiriéndole que quizás sería mejor regresar a casa. Después de ofrecerle unas pocas sugerencias más, le preguntaron, ¿qué le parece el futuro? La respuesta del señor Hudson fue, el futuro es tan brillante como las promesas de Dios. Y así vivía Caleb, con esa expectativa. Y nosotros, amigo oyente, también debemos vivir con ella. En este capítulo 15, los israelitas toman posesión de lo que es de ellos, y nosotros también debemos hacer eso. Dios dio a Caleb la ciudad de Hebrón. Y Dios quiere darnos a nosotros también bendiciones espirituales. Todo lo que necesitamos hacer es alargar la mano para recibirlas, porque Dios está dispuesto a entregárnoslas. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos porque nuestro tiempo ya se ha agotado. Continuaremos, Dios mediante, con este interesante estudio en nuestro próximo programa. Será pues, hasta entonces, que las bendiciones del Señor le acompañen ahora y siempre.